Esta semana en Vida en el Planeta vamos a seguir la fascinante migración de las ballenas jorobadas, estos cetáceos de 15 metros y que pesan entre 30 y 40 toneladas recorren cada año miles de kilómetros entre aguas frías donde se alimentan y aguas tropicales donde dan a luz y se reproducen. Estas rutas son conocidas, sin embargo, científicos descubrieron recientemente un caso curioso. Una ballena fue fotografiada en las costas de Australia y 12 años después fue identificada a más de 14.000 kilómetros de distancia, un récord en las costas de Brasil, algo que jamás se había registrado. Soy Rafael Morán y vamos a hablar esta semana del misterio de dos ballenas jorobadas que salieron de su ruta migratoria. Conectamos con la investigadora que estudió este caso, la bióloga marina Cristina Castro, directora de la Fundación Ballenas del Pacífico, Pacific Whale, en Ecuador. Buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días. Usted nos habla desde Puerto López, en la costa centro de Ecuador. Cuéntenos entonces, ¿cómo ha logrado identificar estas ballenas en dos puntos muy distantes del planeta? Es inédito. Bueno, yo llevo casi 30 años estudiando ballenas jorobadas. Las ballenas jorobadas se identifican a través de su cola porque tienen marcas, cicatrices, pigmentaciones en la parte ventral de la cola. Solo las ballenas jorobadas que son diferentes unas con otras. Es como comparable a una huella digital en el humano. Esta metodología en los últimos años ha tenido mucho auge porque existen en todo el mundo, usted sabe, el turismo en observación de ballenas con relación a esta jorobada. Entonces lo pueden fotografiar y se puede a través de la foto comparar con todo el mundo y ver cuáles son sus recorridos. Lo usual sería que las ballenas, por ejemplo, le voy a dar el caso de Ecuador. Las ballenas del Ecuador se alimentan en la península antártica, todos los años migran y regresan nuevamente a Ecuador. Entonces, cuando viajan a la Antártica y regresan, la madre le enseña a la cría cuál es la ruta de regreso para las áreas de reproducción y apareamiento. Sin embargo, lo que ha sucedido ahora es que de una área de apareamiento aparece en otra totalmente diferente. ¿Qué ruta habría podido seguir esta ballena? Pudo haber cruzado por África, pasado Madagascar, llegado hasta Australia del Oeste y llegaba a Australia. O por el otro lado, pues pasaba por del Atlántico, iba al Pacífico, pasaba por la zona del Pacífico Sudeste, por Chile, iba por la Polinesia Francesa en la parte baja, Nueva Zelanda y Australia del Este. Cualquiera de los dos lados pudo haber cruzado, ¿no? Después de haber detectado un primer caso de migración, digamos, inusual de ballena, surgió otro caso similar. Nosotros el artículo lo comenzamos a escribir en el mes de septiembre y justamente cuando empezamos a escribirlo aparece un segundo caso y este fue muy curioso porque aparece a partir de un bote observador de ballenas en Australia, porque fue observada en el año 2003 en Brasil y después fue observada en el año 2025 en septiembre en Australia. Cristina Castro, entonces normalmente las ballenas migran de la Antártica para alimentarse a las costas ecuatorianas, para reproducirse, o bien de la Antártica a las costas de Brasil, o de la Antártida a las costas de Australia, pero nunca se las había observado a la vez en Brasil y en Australia. Son más de 14.000 kilómetros de distancia en línea recta. ¿Cuáles son las hipótesis que explicarían esto? Nosotros estamos manejando una hipótesis que se llama el movimiento de las ballenas del Pacífico, del océano circumpolar, digamos. ¿Qué significa esto? Significa que estas ballenas que están acá en la Antártica, como la distancia es muy corta, pues ellas se movilizan más rápido, a veces por el cambio climático o en búsqueda de alimento, porque a veces les falta alimento, se alimentan de krill. Y usted sabe, el krill está muy sobreexplotado en la Antártica y los efectos del cambio climático también están haciendo que el krill desaparezca en ciertas zonas y esté en otras, pues está haciendo que las ballenas avancen a otras áreas y de pronto se mezclen. Eso es lo que ha sucedido. ¿Por qué las ballenas migran a zonas más cálidas para reproducirse y por qué el cambio climático puede perturbar esta migración? Es interesantísima la pregunta porque nadie entiende el efecto real de lo que está sucediendo a nivel mundial. Cuando nosotros hablamos del cambio climático, estamos hablando de cambios de temperatura
o estamos hablando de cambios dentro del oleaje, o estamos hablando sobre la cantidad de agua que está llegando a las costas y que sale de las costas, diferentes fenómenos que se están dando a niveles de corrientes, etcétera. Entonces, todo eso en conjunto está trayendo un problema global. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, en la presencia del krill. El krill es un animalito muy chiquito como un camarón, muy chiquitito, que tiene mucha proteína. Hay aparte otros eufácidos que también tienen mucha más proteína, por ejemplo, que viven en el estrecho de Magallanes acá. Y estos sirven de alimento de estas grandes ballenas. Estas ballenas tienen barbas, no tienen dientes, entonces se alimentan de seres muy pequeños, plancton, zooplancton, fitoplancton y también de este krill, que es su principal alimento. Cuando se alimentan, ellos se alimentan día y noche. No es que paran, no, no, no. Ellos llegaron netamente para alimentarse y engrosan sus capas de grasa para poder resistir los viajes de migración. Y cuando llegan a sus áreas de reproducción, ellos no se alimentan. Ellos lo que hacen es aparearse y reproducirse. Entonces mantienen algo así como la mitad de un año sin alimentarse y la mitad del año alimentándose todo el tiempo para que a través de la grasa, cuando están en áreas de reproducción, pues puedan resistir, ¿no? Cuando la Antártica está toda oscura una parte del tiempo, ahí no hay krill, no, no produce el fitoplancton, el zooplancton, entonces no hay alimento y de nada les sirve estar ahí. Entonces, y además las crías nacerían en un frío extremo donde no podrían sobrevivir. Por eso también migran. ¿Qué sucede con el cambio climático? Que este alimento principal, por ejemplo, que son de los animales, pues los krills viven a una cierta temperatura o se ubican en ciertos lugares. Entonces, cuando ellos encuentran o no encuentran alimento o existe un déficit de alimento o estas poblaciones de krill se mueven de un sitio al otro en la Antártica, las ballenas se mueven a través de esto. Ellos buscan el alimento ahí. Cristina Castro, para identificar la migración récord de estas dos ballenas, nos explicaban que usaron un registro global de fotografías de colas de ballena, lo que permite comparar estas fotos, cotejarlas para detectar que una ballena viajó de una costa a otra. Pero existen miles de fotos de ballenas. ¿Cómo hicieron para analizar estas fotos e identificar que una ballena había sido fotografiada tanto en Brasil como en Australia? ¿Usaron la inteligencia artificial? Sí, mire, Happy Whale comenzó ya en el año 2018, 2017 fueron los auges de Happy Whale. ¿Qué es? Es una herramienta digital que trabaja a base de algoritmos. Entonces usted sube una fotografía de la cola de la ballena y el algoritmo matemático automáticamente busca entre miles de fotografías pues los filos de la cola, digamos las aserraciones de la cola y también las pigmentaciones de la cola. Y entonces los algoritmos trabajan y le devuelven enseguida 5 opciones y le dice, esta cola podría ser una de estas 5. Entonces uno cuando sube las colas a Happy Whale, uno escoge y dice, a ver, la foto 1 no, no es. La foto 2, ¡ay! Esta sí es. Entonces el sistema le ayuda a cotejar. Entonces, lo que hemos hecho es que todos los catálogos grandes, mi catálogo en Ecuador, llega a los 9.000 animales identificados. Imagínense, este año voy a hacer 1.000 más. Ejemplo, ¿cómo me pongo a identificar con un grupo de 100 personas para que me ayuden a buscar de una en una y de foto en ojo con los ojos humanos? En cambio, con este sistema uno puede saber en minutos, en segundos, en realidad, dónde está esa ballenita, ¿no? Y compararla no solo con nuestro catálogo, sino con el catálogo de todo el mundo. Entonces es interesantísimo. Están escuchando Vida en el Planeta, el espacio de medio ambiente de Radio Francia Internacional. Estamos con la bióloga ecuatoriana Cristina Castro, especialista en observación de ballenas jorobadas. Cristina, estos gigantes de los océanos estuvieron al borde de la extinción a principios del siglo XX, pero una mayoría de países del mundo prohibieron la pesca de ballenas. ¿Se ha recuperado la población de estos cetáceos? También es una excelente pregunta. Claro que sí, las poblaciones de ballenas jorobadas están creciendo. Tenemos que ahí
diferentes números de crecimiento dependiendo de la población, pero están aproximadamente en un 5% anual. Este es un número inmenso porque cada vez hay más ballenas jorobadas, pero el principal problema de ellas, no podemos estar tranquilos ahí, porque el problema de ellas es que como son costeras en áreas de reproducción, ¿verdad? Y además necesitan alimento en las áreas de alimentación. Primero que es un recurso compartido entre muchos países, no es solo la obligación o de un país. Diríamos que es la responsabilidad de muchas regiones, sino que tienen muchas amenazas, no una. Nosotros estamos luchando contra la interacción con pesca, cuando se enredan las redes fantasma, la colisión con barcos, la contaminación marina, los microplásticos, la parte de colisiones, porque cada vez hay más, entonces los barcos chocan contra las ballenas y también la parte de turismo, hacer un turismo responsable. Impulsamos campañas muy grandes para esto. La cacería sí existe todavía y lastimosamente existen dentro de la Comisión Ballenera todavía, digamos, permisos para hacer caza científica, para investigarlas, entre comillas. Cristina, una última pregunta. Las ballenas no han revelado todos sus secretos. ¿Qué queda por esclarecer todavía en el comportamiento de las ballenas jorobadas? Es muy loco lo que está pasando, porque también así como han cruzado océanos y distancias grandes, encontramos genéticamente, yo estoy acabando de escribir un documento genético sobre ballena jorobada y encontramos haplotipos del hemisferio norte. ¿Qué es el haplotipo? Los códigos genéticos, por ejemplo, la guanina, la citosina, todos esos son códigos y el orden como se van colocando es único. Entonces, este haplotipo reconocido, adenina, guanina, citosina, lo que usted quiere decir, es el haplotipo A1, por ejemplo, en el mundo. Y resulta que este A1, que es único, que está en Ecuador, fue observado en Brasil. Entonces, quiere decir que algún momento hubo un intercambio, porque no puede tener un individuo de Brasil una generación desde acá. Algo así también como cuando nos dicen de dónde venimos, que descubrieron que teníamos tatarabuelos españoles, ejemplo. Entonces es súper interesante, podemos entender que las ballenas están migrando y moviéndose, por eso son tan diversas haplotípicamente, porque se están moviendo ahora en todo el mundo. Entonces, ¿por qué se están moviendo, no? Porque estos, por cientos de años, por décadas, han mantenido sus rutas y de pronto ahora se están moviendo erráticamente de un sitio al otro. Yo siento que el siguiente paso es que vamos a encontrar ballenas del norte en el sur o del sur en el norte. Y de ahí la importancia de seguir estudiando y cuidando a las ballenas. Muchas gracias, Cristina Castro, por haber conversado con nosotros. Gracias, hasta luego.